People, desde hace unos años se habla de los superpoderes de la DIAN y de lo lindo que sería que eso nos genere una plata extra. Pero ¿por qué hay tanta fe en la DIAN? ¿Y cómo podría afectarnos eso? Pillen este video. Primero, un recordatorio. La DIAN tiene varias tareas, entre esas cobrar los impuestos del país, pero también fiscalizar que la People pague y si no lo hace, le sanciona. Ahora sí, al grano. Desde hace años atrás se viene diciendo que toca robustecer el equipo de la DIAN y hacer menos sus sistemas para que menos people evada impuestos y le entre más plata al país. Entre sus tareas está destrabar unas peleas judiciales para llegar a acuerdos con los deudores y que le paguen rápido. He ahí el meollo del asunto. El gobierno tiene la fe intacta en la DIAN, tanto así que el Ministerio de Hacienda tiene incluidas entre sus cuentas una plata extra que le traería la DIAN. El problema con eso Es que no es una plata fija y si no entra como se espera podría joderle las cuentas al gobierno porque ya tiene contabilizada esa plata. Pongamos la vaina en números. El gobierno dice que por resolver los líos judiciales para que los deudores paguen pronto, La DIAN le podría aportar al país 10 billones de pesos en 2024. Además, esperan que por otras medidas anti-evasión, la DIAN aporte otros 13 billones de pesos. Eso es un poco más de lo que el gobierno recibiría. por 2 reformas tributarias en promedio. El rollo de fondo es que tener ingresos que no sean fijos como expectativa podría hacer que reduzcamos aún más los gastos. Para no endeudarnos tanto. Aunque el gobierno recortaría sus gastos en 17 billones este año, eso no sería suficiente porque dejaría de recibir 32 billones de pesos por menores ingresos por la desaceleración económica, por lo de la DIAN, por menores dividendos de Ecopetrol, entre otras vainas. Bueno, pero se preguntarán ¿en qué nos afecta tenerle tanta fe a la DIAN y a otros ingresos que posiblemente no lleguen? Pues la respuesta es que, como ya vimos, el gobierno tendría que recortar gasto y eso en medio de una desaceleración económica podría significar mayor desigualdad. Es decir, El gobierno podría recortar gasto en escuelas, en carreteras o en programas sociales. Pero en caso de que decida que no es buena idea dejar de gastar en medio de esta coyuntura compleja, eso implicaría que tendría que endeudarse más de lo estimado, que de por sí ya es alto. Si eso pasa a tener pocos ingresos, más gastos y tener una deuda alta, sería un cóctel que no le gustaría a muchos porque eso demostraría que las finanzas del país están apretadas. y sería más heavy responder si algo extraordinario ocurre. Y si nos vemos como un país que tiene sus cuentas al límite, eso puede hacernos más riesgosos ante el mundo y claro que nos siguen prestando, pero a unas tasas más caras. Y tener más deudas Y caras limita que el país invierta en vainas clave por estar cumpliendo esos compromisos financieros. De hecho, ya hay varias calificadoras de riesgo y People experta diciendo que hay que pararle bolas a las cuentas financieras del país y también a las reformas que se vienen, porque eso en un futuro podría significar más carga de plata para el Estado. ya vemos ñapa. En Colombia existe la regla fiscal, que es un mecanismo para que el gobierno ahorre cuando estamos en vacas gordas y pueda gastar cuando estamos en vacas flacas. Ahí se monitorea qué tan grande puede ser el hueco entre ingresos y gastos del país. O sea, el déficit fiscal. En tiempos de desaceleración se permite que el gobierno gaste más, así tenga menos ingresos. Y si el gobierno llegara a gastar mucho más para reactivar la economía, eso podría afectar el costo de vida o la inflación, según People Expert. Como ven, hay resto de tela por cortar en este tema, pero cuéntenos en los comentarios ustedes qué creen que debería hacer el gobierno. Si les gustó este video, denle like y compartan.